Pues nos acompaña hoy Juan José Tamayo, teólogo, secretario general de la Asociación Teológica Juan 23 y que acaba de publicar este libro, Cristianismo Radical. Ahí lo tienen, Cristianismo Radical. De esto vamos a hablar y de otras cosas, pero primero, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La salud del Papa, que parece que mejora, aunque tiene su edad. ¿Qué imagen cree que va a dejar como legado el Papa Francisco, al que sectores conservadores de la Iglesia y de la política lo han criticado, lo siguen criticando también en su país? Una imagen, yo creo, excelente. Es decir, que durante estos 12 años ha mostrado una actitud radicalmente crítica contra el neoliberalismo. Ha criticado también a Europa por esa falta de compasión y sensibilidad hacia las personas migrantes y refugiadas. Es el primer papa de la historia que ha escrito y ha publicado una encíclica sobre la ecología, la Laudato Si, en la que pone de manifiesto cómo debe respetarse los derechos y la dignidad de la tierra, igual que respetamos y reconocemos los derechos y la dignidad de los seres humanos. Y finalmente yo creo que ha hecho una propuesta a los cristianos y cristianas y a la propia jerarquía de que tienen que ir a las periferias humanas y no instalarse en un discurso autorreferencial y cerrado en la propia Iglesia. Es, digamos, el Vaticano tan cerrado que incluso un papa como Francisco, aperturista, no ha sido capaz de avanzar realmente en la relación de la Iglesia con la mujer, de que no tenga un papel tan subordinado como tiene en la cuestión de los homosexuales. Sí, ahí es donde yo creo que habría que plantearle una moción a la totalidad. ¿Por qué? Pues porque yo creo que sigue instalado en una institución jerárquico-piramidal patriarcal. Y ya lo decía la filósofa feminista norteamericana, si Dios es varón, el varón es Dios. Y ese componente antifeminista que ha caracterizado durante todo este tiempo, con algunos guiños, todo es verdad, con algunos guiños de incorporación de la mujer a determinadas actividades administrativas, pero yo creo que eso es uno de los más importantes déficits de este pontificado. Ya que lo saca usted, ¿Dios es varón? Bueno, ese es el gran problema, ¿no? Que hay que desmasculinizar a Dios. Y desmasculinizando a Dios se cuestiona la estructura patriarcal de la Iglesia y la propia jerarquización. Sí, sin duda ninguna, esa es la gran tarea que tenemos los teólogos y las teólogas, el desmasculinizar y proponer otra concepción y otra imagen de Dios no vinculada con hombres y mujeres. Cristianismo radical, que es el título de este libro. ¿Era Jesucristo radical? ¿Perdón? El libro es Cristianismo Radical. Le pregunto si Jesucristo, era radical. Radical, radicalísimo. Creo que se adelanta en mucho tiempo a los críticos de la religión del siglo XIX y critica la ley, critica el templo, critica el sacerdocio, critica todas las estructuras que definen lo que es una religión y en concreto la religión judía y sobre todo la denuncia permanente y constante de todos los poderes, el poder político, el poder religioso, el poder divino. Incluso la actitud de Jesús es de sentirse incómodo con Dios porque hay un momento en el cual pide ayuda y protección y Él no se la da, ¿no? Y en ese sentido, ciertamente, la radicalidad de Jesús ha sido secuestrada por los funcionarios de Dios y los defensores del templo. ¿Y quiénes son esos mercaderes del templo, esos funcionarios, los que han construido las bases del Vaticano? Claro, ahí está el problema. Hay que identificar con nombres y apellidos a esos funcionarios de Dios y a esos defensores del templo. ¿Y quiénes son? Pues todos aquellos figuras, todas aquellas instituciones que dentro de la Iglesia Católica han traicionado el cristianismo liberador originario y, por supuesto, también
funcionarios de Dios y defensores del templo, las instituciones políticas que han intentado manipular a la religión en su propio beneficio. ¿Cuándo empieza a manipularse el mensaje de Jesús? Es decir, ¿desde ya al principio, desde su muerte? No, yo creo que no. Yo creo que por lo menos a lo largo de 2 siglos después de la muerte de Jesús se va a mantener en la Iglesia Católica una cierta democracia. Es decir, los obispos eran elegidos por el pueblo, ¿no? Por la propia ciudadanía. Las mujeres jugaron un papel muy importante en los primeros siglos del cristianismo. Se considera que en el Asia Menor María Magdalena tenía tanta autoridad como el propio Pedro, considerado pues el primer papa. Es decir, se deteriora y se pervierte el cristianismo cuando se vincula al poder y cuando se jerarquiza y cuando se clericaliza y dogmatiza. Es decir, el clericalismo, el dogmatismo y el patriarcado son los elementos que pervierten radicalmente el cristianismo originario. El Antiguo Testamento judío es de la venganza, es machista, el Nuevo Testamento es otra cosa, aunque Jesús solo tuvo 2 discípulos varones. Bueno, ahí hay una concepción que yo creo que es muy discutible. Es decir, la Biblia hebrea, a mí me gusta hablar más de Biblia hebrea, porque decir Antiguo Testamento pues es algo como que pertenece al pasado y que está ya superado. Un poco antiguo. Sí, claro, evidentemente, pero el Nuevo también está superado porque han pasado 21 siglos desde que se escribió, ¿no? Entonces, para mí, la Biblia hebrea hay que leerla dialécticamente. Es decir, que interpretándola. Evidentemente no se la puede leer de manera fundamentalista. La lectura de la Biblia hebrea leída fundamentalistamente, pues resulta que justifica la violencia contra las mujeres, justifica la guerra santa, justifica todo lo injustificable. Pero es muy importante, yo creo, que se aplique una hermenéutica desde la perspectiva de los derechos humanos. Y, por supuesto, el cristianismo puede considerarse que es un avance sobre el judaísmo. Relativamente. Hay que tener en cuenta que el cristianismo surge de los movimientos de renovación del judaísmo. Pero claro, hay determinadas interpretaciones dentro de la Biblia cristiana que son igual de violentas que las del judaísmo. Por ejemplo, cuando se dice que Cristo muere por todos y que al mismo tiempo era necesario para cumplir la voluntad de Dios que se produjera la muerte de su hijo. Con lo cual, claro, un Dios que defiende la muerte de su hijo pues es mucho más violento que el propio Moloch. De las muchas cosas que te chocan, a mí es lo de Abraham con Isaac lo que no puedo entender. Es decir, lo de Abraham con Isaac. Es decir, que un padre oiga voces y por esas voces esté dispuesto a matar a su único hijo porque se lo dice unas voces que son Dios, hasta que le dicen aquello de detente, Abraham, que tu fe está comprobada. A mí cuando me leían de pequeño aquello, a mí aquello no me gustaba nada. O sea, que hubiera un Abraham que estaba dispuesto a matar a su hijo porque Dios se lo decía, a mí que me lo diga Dios o la Virgen María, es mi hijo. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, yo creo que hay que interpretarlo desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico o psiquiátrico, porque otra explicación no tiene. Y claro, nos hemos fijado, y esa es una de las actitudes o una de las interpretaciones críticas que hay que hacer de la Biblia hebrea, ¿no? Porque claro, nos centramos solo en la parte de que sacrifica a Abraham a su hijo Isaac, pero no nos fijamos en el punto de partida de la figura de Abraham, que es el que abandona la tierra de sus padres y va al lugar que Dios le va a indicar. Es el profeta de la esperanza y es el que inicia toda la andadura hacia la utopía de otra tierra que el pueblo quiere conseguir. Vamos con el libro y después volveremos con algunas cuestiones que a mí me producen algún tipo de dudas, ¿no? Hablas de cristianismo y laicismo. ¿No es una contradicción? ¿Una religión puede ser laica?
Bueno, la primera duda sobre esa pregunta es si el cristianismo realmente es una religión. Un debate que tuvimos finales de la década de los 60 y principios de los 70 con distintas versiones. Pero ciertamente, si el cristianismo es una religión, es otra religión, otro tipo de religión. Y por lo demás, el Jesús de Nazaret fue un laico, fue una persona judía que vivió su fe religiosa desde la perspectiva de la libertad, pero enfrentándose con todos los poderes y en ningún caso construye instituciones que supongan una apropiación del Estado laico. Por tanto, Jesús de Nazaret fue un laico y él crea un movimiento laico de seguidores y seguidoras desde una perspectiva igualitaria, que por lo demás, ¿por qué puede haber esa contradicción? Porque se ha dado una falsa interpretación de lo que es el laicismo. El laicismo no es ateísmo, el laicismo no es agnosticismo, el laicismo no es persecución a la religión, sino que es el reconocimiento de la autonomía de todo lo temporal. Pero digamos, en el laicismo también hay un poco de agnosticismo. Agnosticismo es, a mí no me consta. Es decir, no es el ateísmo. El ateísmo es, tengo la certeza de que no existe Dios. El creyente, la fe, es lo contrario. Tengo la certeza de que no existe Dios. Yo creo que casa más con el laicismo, aunque entiendo que el laicismo es la separación de lo privado y lo público, del Estado, por así decirlo, y la sociedad y la religión. Pero el agnosticismo no es decir no creo en Dios. Es decir, no tengo pruebas que me lleven ni a la creencia de Dios ni a la no existencia de Dios. Claro, pero yo creo que el laicismo no se refiere a creencias o increencias, sino el principio del laicismo, ¿cuál es? La libertad de conciencia. Y dentro de la libertad de conciencia hay libertad de creer y de no creer. Y si hay razones para creer, también las hay para no creer, ¿no? Por tanto, no hay que situar el tema del laicismo entre creencia o increencia, sino en la separación entre el ámbito religioso y el ámbito político, es decir, que la religión no sea la que marque la orientación de la política. Decía hace un momento, tuvimos en los 60 y 70 una discusión, y usted es teólogo, desde el año 71 creo, sobre si el cristianismo era una religión o no. ¿Para usted el cristianismo es una religión? Depende de lo que se entienda por religión. Si es la organización jerárquico-piramidal patriarcal, con una dogmática, con una moral, ciertamente para mí el cristianismo no es una religión. Y me apoyo en uno de los grandes teólogos más influyentes del siglo XX, que es Dietrich Bonhoeffer, uno de los pocos teólogos asesinados por el nazismo, que dice: Dios no nos llama a una nueva religión, sino que nos llama a la vida. Por tanto, yo creo que es muy discutible esa imagen del cristianismo como religión, entendiendo por religión lo que he indicado anteriormente. Y habla también de un cristianismo no dogmático. ¿No constituyen los dogmas la base de las religiones? Aunque ya me está diciendo en la anterior respuesta de que no cree que el cristianismo sea como tal una religión, pero sí es un cuerpo doctrinal, por lo menos. El dogma no es necesario para este tipo de creencias. El no ser dogmático no es tampoco, digamos, no es contrario a cierto tipo de cuerpo doctrinal religioso. Claro, ahí hay una confusión. En el principio no fue el dogma, fue el Evangelio como buena noticia de liberación para los sectores oprimidos, para las personas más vulnerables y para los pueblos explotados. Entonces, en el origen del cristianismo no está el dogma. Ningún texto de la Biblia cristiana formula ningún dogma. Este año, precisamente, el 2025, celebramos el 17º centenario del primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Ahí es donde realmente comienza el dogma. Y con frecuencia, como dice Paul Ricoeur, Paul Ricoeur dice: el símbolo da que pensar. Y yo digo, el dogma cierra toda posibilidad de pensamiento. Entonces yo creo que con mucha frecuencia en la historia del cristianismo los dogmas han anulado esa dimensión liberadora que tiene el Evangelio como buena noticia. Hablando de dogmas,
usted a lo mejor me dirá que no es un dogma. ¿Esto del cielo es un dogma? ¿Existe el cielo? Bueno, depende de cómo interpretemos esa realidad. Si se interpreta desde el punto de vista astronómico, pues lógicamente parece ser que hay un cielo. Bueno, en términos religiosos, ¿hay cielo o no hay cielo? En el término religioso, claro, la construcción de lo que antes llamábamos los novísimos, cielo, infierno y gloria y juicio, pues es una construcción muy posterior, ¿no? Pero ya el propio Papa Benedicto XVI, que no destacaba precisamente por ser un vanguardista desde el punto de vista teológico, ya decía que ni el cielo ni el infierno son lugares, sino que son estados. Claro, ahí ya... Pero ¿cuál es el estado? Por ejemplo, Jesús habla de la resurrección, con lo cual resucitarás, entiendo que en un lugar, aunque no sea físico. ¿El cielo para usted qué es? ¿Se ha preguntado alguna vez, cuando llegue el momento biológico, de si va al cielo, qué se va a encontrar y qué será lo que hay en el cielo, si es que hay cielo? No, ahí eso no me lo he planteado personal y existencialmente, pero sí he trabajado el tema de la escatología cristiana en un libro de hace ya muchos años, y ahí analizo el fenómeno del cielo y el infierno no tanto como dogmas y verdades definitivas, sino como símbolos del estado de las personas que dentro de la felicidad o de la infelicidad. Toda esa parte yo creo que hay que desmitologizarla, porque el mito es una forma de expresión de realidades o experiencias religiosas, pero en ningún caso el mito debe ser considerado como un dogma. Pasa que si le quitas la resurrección y el cielo, le quitas uno de los, para algunos, de los valores de la religión, de asegurarle la vida después de la muerte. No, vamos a ver, yo no voy a quitar al cristianismo la resurrección, porque es una de las verdades o de los principios fundamentales que va a desarrollar de manera especial el primer teólogo del cristianismo, que es Pablo de Tarso, ¿no? Pero una cosa es la resurrección como la vuelta a la vida de un cadáver en las mismas condiciones en que vivía antes de morir, Lázaro. que otra forma de entender la resurrección es, pues eso, el encuentro con la totalidad, la realidad nueva en la que se abre un horizonte a la historia. Es decir, la resurrección en realidad lo que pone de manifiesto es que la historia no está cerrada, sino que se abre a un futuro nuevo que afecta no solamente a los seres humanos, sino a la propia naturaleza. Yo recuerdo, pues yo creo que iba al colegio de monjas, un colegio militar, en Moyabao, en Pontevedra, y un día la monja nos pregunta qué es para nosotros el cielo. Y yo, como un niño de 7, 8 años, le dibujé pues, un mar de nubes con un escalestri, un balón de reglamento y una bici. O sea, eso es lo que para un niño de 7 años al un cielo. Y ella nos echó un poco la broca diciendo, no, el cielo es la contemplación eterna de Dios. Aquello a mí me parecía un poco aburrido, sobre todo para decírselo a un niño de 7 años. Entonces empecé con esto del cielo a tener serias dudas. No solo de que exista, sino que es la contemplación eterna de Dios. Pues oye, a lo mejor no es el mejor sitio para irse después de este mundo. Claro, porque yo creo que el origen de la creencia en el cielo y en el infierno no es un problema de inmortalidad o de pervivencia después de la muerte, sino que es un problema de práctica de la justicia. Es decir, en la historia de la humanidad pues hay personas que han cometido verdaderas aberraciones contra otros seres humanos, y resulta que al final, después de la muerte, ya no hay nada. Entonces el gran profeta de la Biblia hebrea, Daniel, dice, vamos a ver, en justicia no pueden tener el mismo final o la misma recompensa quienes han actuado bien y quienes han actuado mal. Entonces, por razones de justicia, que de alguna manera eso también es una explicación de la transmigración de las almas en el hinduismo, ¿no? No es un problema de que yo quiera vivir después de la muerte, o sea, ser inmortal, sino que es un problema de que en algún momento hay que hacer justicia, y si la víctima no ha sido reconocida como víctima en este momento, pues habrá que pensar en que haya otro momento en que la víctima triunfe sobre el verdugo.
Pero lo cierto es que, primero, el cielo hay una explicación un poco complicada. El purgatorio existe o no existe, tal como lo entendemos. El infierno no. Ni el más malvado del mundo va a estar eternamente en una caldera. Hombre, la práctica de la Iglesia Católica es que se canoniza a personas que han sido un ejemplo de vida ética a seguir, pero en ningún caso hay ninguna afirmación de una persona que haya dictado un papa que sea condenado, ni siquiera Judas. Por tanto, el cielo es un proyecto de salvación, mientras que el infierno puede ser una posibilidad, pero ningún papa ni ninguna institución eclesiástica ha dicho este que ha sido un malvado va al infierno para la condenación eterna. Digamos que los dogmas de la Iglesia han tenido que corregirse o adaptarse a los tiempos. Cuanto más avanzado el conocimiento científico, más ha retrocedido los dogmas de la Iglesia, desde Copérnico, desde Servet. Es decir, cuanto más avanza la ciencia, más retrocede o tiene que adaptarse a los tiempos los dogmas de la Iglesia. ¿Esto es así? Yo creo que lo mismo que utilizamos la interpretación para los textos revelados de la Biblia cristiana y la Biblia judía, o el texto revelado también del Corán, hay que interpretar los textos, los dogmas, a la luz de los principios de nuestro tiempo. Es decir, que por tanto, ya desde hace mucho tiempo, desde que yo estudiaba teología en un seminario del norte de España, ya se hablaba de la evolución de los dogmas. Es decir, no se pueden considerar los dogmas como en su propia formulación como verdades que es necesario creer de una manera sumisa, sin ningún tipo de razonamiento y de interpretación. Ya hemos hablado del papel de la mujer en la Iglesia. De las relaciones homosexuales o sexuales también, porque hay esa obsesión de la Iglesia. ¿De dónde sale esa obsesión del sexo como algo pecaminoso, sean heterosexuales o homosexuales? ¿Eso de dónde sale? ¿Y por qué no lo corrige la Iglesia? Pues al menos no sale de la Biblia cristiana. Es decir, la sexualidad en la Biblia cristiana y en los primeros siglos no tenía especial relevancia, ¿no? Porque se consideraba que era una experiencia personal, era una actitud que no tenía nada que ver con las creencias o las increencias, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la jerarquía católica, pero además de manera uniformada, porque en este tema del matrimonio igualitario, del LGTBIQ, todos los jerarcas, todos van a una condenándolo, ¿no? Y yo pues le recordaría aquel verso de Eduardo Galeano, me parece que es cuando afirma, dice la ciencia, el cuerpo es una máquina, dice el mercado, el cuerpo es un negocio, dice la Iglesia, el cuerpo es pecado, dice el cuerpo, yo soy una fiesta. Si ese principio, esas cuatro afirmaciones se incorporaran al magisterio de la Iglesia desde el punto de vista de la sexualidad, pues se hubiera conseguido la felicidad de la mayoría de las personas que están pues esclavizadas por esa conciencia de pecado en relación con la sexualidad. ¿Jesús en algún momento tuvo algún tipo de relación sexual? Se habla de María Magdalena más que como alguien con la que habla y a la que perdona. No sé si viene de ahí o de una adúltera, no de María Magdalena, diciendo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Me parece que es en otro caso. Es de la adúltera. De la adúltera. Pero en cualquier caso, digamos, la relación, ¿no quedó ahí un poco difuminada la relación con María Magdalena? ¿María Magdalena era una prostituta? Bueno, claro, esas son interpretaciones posteriores. Era necesario reconocer a una persona cercana a Jesús como el conjunto de todas las virtudes, que es su Madre María, y al mismo tiempo el contrapunto de una mujer que era el símbolo de la pecaminosidad desde el punto de vista sexual, y de esa manera pues establecer ese contrapunto, ¿no? Pero yo creo que la teología feminista
ha recuperado otra imagen completamente diferente de María Magdalena. Incluso se puede decir que, como indiqué anteriormente, en los 2 primeros siglos hubo una iglesia de María Magdalena, que era una iglesia más igualitaria, en la que las mujeres tenían el mismo protagonismo que los varones. ¿El celibato es una lacra para la Iglesia? Sin duda ninguna. En este ¿Y por qué momento, no se aborda? ¿Eh? ¿Por qué no se aborda? Es decir, un cura, un sacerdote, un pastor, ¿no sería mejor consejero de lo difícil que son las relaciones en pareja si tuviera experiencia de relaciones en pareja? Porque ¿qué consejo le va a dar un matrimonio a alguien que no sabe de qué va la vida en pareja? Bueno, pero aparte de eso, que es verdad, yo creo que la libertad de formar pareja es una opción personal, que no se puede reprimir a ninguna persona por muy sacerdote, obispo o papa que sea, ¿no? Por tanto, yo creo que esa incompatibilidad entre sacerdocio y celibato no es intrínseca al cristianismo, sino que es una elaboración muy posterior, precisamente por razones económicas, para que de esa manera los bienes de los sacerdotes pasaran a la Iglesia y no pasaran a sus herederos y a sus familiares, ¿no? ¿Viene de Nicea también o es otro concilio el que dice no pueden tener relaciones los... No, yo creo que Nicea no es el siglo IV, el concilio de Elvira, donde empieza ya a mantenerse esa incompatibilidad. De las Biblias, a mí me recomienda siempre mi hermana Susana, escritora, de todas las Biblias, la mejor es la Biblia del oso, que la conocerá. Sí, sí. ¿Qué tiene la Biblia del oso que no tengan otras Biblias? ¿Es la traducción o qué es la Biblia del oso? Yo diría que la Biblia del oso es la mejor traducción de ese momento, porque el castellano responde a esa forma de entender y de utilizar la lengua española, pero hoy, sin negar, por supuesto, la importancia y el valor y el mérito que tiene la Biblia del oso, yo mismo la utilizo con relativa frecuencia. A mí me parece que la mejor Biblia desde el punto de vista católico es una de las entre las mejores están la Biblia de Jerusalén, está la Biblia del Peregrino, la Nueva Biblia Española. ¿Pero en qué cambian? O sea, lo básico es fundamental, entiendo que es lo mismo. Será una Biblia, ¿cambia la traducción, la forma de explicar? Cambian varias cosas. Primero, las referencias. En los laterales se suelen poner, en las Biblias ya nuevas, se suelen imponer los paralelos de otros textos sobre ese mismo tema. Cambian, por ejemplo, las notas. Hay Biblias que hacen unas notas y unas interpretaciones dogmáticas de cualquier texto sagrado, mientras que hay otras Biblias que hacen una interpretación más liberadora. Y luego otro elemento importante que es la parte estética y la parte literaria. Las acusaciones de pederastia en la Iglesia, ¿cómo se abordan? La Iglesia ha tardado mucho en reconocerlo, ha ido tarde, mal y a rastro. Si se liberan de esos complejos de la relación con la sexualidad, ¿podría ser un inicio? ¿O qué está pasando para que en una congregación, en una iglesia, se esté dando ese tipo de casos? Hombre, algo de relación yo creo que sí tiene, pero también se da en otros ámbitos y no hay esa represión desde el punto de vista sexual. Para mí el problema más grave de la pederastia en la Iglesia es la actitud de la jerarquía. Bueno, primero hay sectores y personas dentro de la jerarquía que han sido acusadas y además condenadas por prácticas pederásticas, ¿no? Pero sobre todo para mí el grave problema es primero el no reconocerlo, el negacionismo, la complicidad y el haber encubierto a esas personas, ¿no? Y por eso me parece que es uno de los mayores escándalos y uno de los que más descrédito ha generado
dentro de la jerarquía católica, no tanto dentro de la Iglesia, comunidad cristiana, que no tiene nada que ver en este tema. Enseguida le pregunto a los miembros de la mesa de análisis, pero antes, en esto de que las doctrinas un sean... examen de teología dogmática en toda regla, sí. Bueno, Xavi, pero nada, en fin, muy bien, muy bien. Usted tiene 90 libros, joder, es que usted es Juan José Tamayo, 90 libros publicados, más libros que años. O sea que si empezó a escribir con un año, que lo dudo, tendría un año por libro. No, sí, yo estoy encantado, Xavi, con el interrogatorio. ¿Ha sido un interrogatorio? Pero he disfrutado muchísimo. Es un interrogatorio que nada tiene que ver con el interrogatorio que se pudo hacer a Leonardo Boff o a los teólogos de la liberación cuando les llamaron. Por cierto, yo estoy encantado. Le prologa el libro Leonardo Boff, digamos que es, si no el principal inspirador, uno de ellos de la teología de la liberación, que nace en Sudamérica, la iglesia de los pobres. Ahora el fenómeno religioso en Sudamérica es el evangelismo, que están siendo muy militantes en la defensa de valores ultraderechistas, en Argentina, en Brasil, en otros países. ¿Le preocupa este fenómeno? Muchísimo, muchísimo. Y sobre todo me preocupa que no preocupe a los dirigentes religiosos. Es decir, tienen que pensar por qué se está produciendo ese cambio de orientación en el cristianismo en América Latina, ¿no? Y una última cuestión. Se habla mucho de doctrinas blandas y duras. Yo he sido siempre muy partidario de lo flexible y de lo blando con respecto a lo duro. La religión, entiendo que su sentido hoy en el mundo es precisamente algo pragmático, algo blando, algo flexible frente a la dureza de los cilicios, por así decirlo. ¿Cuál es el sentido de la religión hoy cuando los avances científicos han acabado con algunos dogmas, cuando el cielo no está arriba si existe ni el infierno abajo si es que existe, donde no hay purgatorio? ¿Cuál es el sentido, si hay que relativizar eso de la resurrección? ¿Cuál es el sentido en este mundo de la religión? Pues yo creo que lo expresaba muy bien Marx en su libro Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Decía, recuerdo, creo que de memoria, la miseria real es al mismo tiempo la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de un mundo carente de espíritu. Y yo digo, si no es esto, la religión es el opio del pueblo. El opio del pueblo, que eso sí que es de Marx, por lo menos. Eso es pero lo que si yo no recuerdo es de Marx. esto, y el cristianismo que yo propongo en este libro no es opio del pueblo, sino fuerza de liberación de los oprimidos. De Hegel, de Engels, de Marx y de muchos filósofos está teorizando precisamente Pedro Cuartango con un libro que va a salir en mayo, del que vamos a hablar aquí, quiera él o no quiera. Pues me gustaría venir, porque se titula pues El enigma de Dios. Y estoy encantado de dialogar con Pedro. Pues ese día, recuérdamelo cuando sea, Pedro, que vengas aquí con el libro. Es que Pedro tiene una conciencia ética tan elevada para mí que le parece que no debe estar bien que él, que es colaborador de este programa, venga a hablar de su libro. Pero yo le voy a obligar a que venga y además te voy a llamar a ti para que vengas a hablar de eso. Porque además relaciona la idea de Dios con los filósofos. Bueno, no voy a enrollarme más, pero tienes aquí a una autoridad en la materia como Juan José Tamayo. Buenas noches, me ha encantado escucharte, Juan José, porque me suscita muchas reflexiones y muchas preguntas. Evidentemente no hay tiempo para plantearlas. Tú eres una persona muy identificada con la teología de la liberación. Como acaba de decir Xavier, el prólogo de tu libro lo escribe Leonardo Boff. En la teología de la liberación ha tenido muchos enfrentamientos en las últimas décadas con la jerarquía eclesiástica, especialmente con Juan Pablo, que fue un papa muy crítico. Desde este punto de vista y desde tu posición, ¿qué crees tú que tendría que hacer la Iglesia Católica para volver a conectar con las nuevas generaciones, para que el mensaje cristiano llegara a la gente? Pues de alguna manera lo que está haciendo el Papa Francisco. Estamos durante estos 12 años en una especie de moratoria en la que no se ha producido ninguna condena, ni de teólogos de la liberación, ni de teólogos conciliares, ni de teólogos críticos de la modernidad, ¿no?
Y a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Que el propio Papa haya incorporado la metodología de la teología de la liberación a su propio discurso, a sus propios textos, ¿no? La metodología de la teología de la liberación es muy sencilla. Análisis de la realidad, juicio crítico sobre la realidad, interpretación liberadora de los textos revelados y orientación hacia la praxis. Yo creo que esa metodología que está aplicando el Papa Francisco es la que más conectaría con la ciudadanía y también con los jóvenes y evitaría pues esa sangría de personas creyentes que hacen mutis por el foro y se desvinculan totalmente del cristianismo. Alejandro. Sí, señor Tamayo, pues ha sido desde Hola, luego Alejandro, que ¿qué tal? un placer escucharle también. Te agradezco Fortes porque en la televisión pública se tenga una conversación de este tipo y la verdad es que me ha gustado mucho. Me han dado ganas incluso de sumarme. Pues súmate ahora. Desde el interés que yo humildemente sí que encuentro argumentos en la Biblia hebrea para encontrar cosas que me conmueven del pacto que tiene Dios con su pueblo, de la redención, de que se empieza a hablar de la misericordia. Ya en el Levítico aparece el amaos los unos a los otros, ¿no? Amar al prójimo como uno mismo. Bueno, desde mi más humilde opinión le pregunto si, por su conocimiento, ¿dónde cree que se va a orientar el Espíritu Santo en el próximo cónclave? Esperemos que sea dentro de mucho y que el Papa se recupere, pero si usted cree que dentro de la Iglesia sería más fácil una línea continuista de lo que hemos vivido con Francisco, si van a ir más allá, se ha hablado muchas veces del primer Papa negro, el primer Papa africano, o si por contra, para que todo el mundo nos entienda, va a volver un Papa italiano que ponga orden en la casa. O alemán. O alemán. Bueno, yo la verdad es que no quiero aventurar ninguna propuesta porque posiblemente pues, me frustraría y entraría en un estado de depresión bastante profunda, ¿no? Pero yo creo que la ley de la historia, tanto desde el punto de vista político como religioso, dice los procesos de cambio y de reforma son muy cortos y los procesos de conservadurismo y de involución son muy largos. Entonces, hemos tenido un proceso de involución 33 años, con Juan Pablo II y Benedicto XVI, hemos tenido un proceso de reforma, bueno, que yo creo que ha sido muy importante con el Papa Francisco. Mucho me temo que al menos el próximo Papa no va a seguir esa orientación profética tan valiente y tan comprometida del Papa Francisco, pero bueno, vamos a ver cómo están las cosas. Y lo que sí que te pediría, Alejandro, es que no metiéramos en este asunto de la elección del Papa al Espíritu Santo, porque suele salir bastante mal parado. Estrella. O sea que usted augura un retroceso otra vez, y por tanto un retroceso de periodo largo, por el timing del que usted ha hablado, ¿no? Bueno, sí, pero es un augurio que tampoco tiene ningún Desde fundamento. la información. Porque yo no estoy dentro del cuerpo cardenalicio ni me relaciono a diario con personas que tengan ese poder de elección del Papa, ¿no? Pero sospecho, ojalá no sea así. Ciertamente, yo por eso quiero que el Papa siga viviendo y me ha dado mucha alegría saber que ya está superando el estado crítico porque, digámoslo claramente, queridos amigos y amigas, ¿no? El Papa no solamente es un referente religioso, sino que es un líder desde el punto de vista moral que está iluminando muchísimos problemas y que está denunciando situaciones totalmente injustas. Aunque se ha dejado temas en el camino, como la presencia de la mujer, ¿no? Ah, sí, claro. Pero eso ya lo he dicho, que ese es uno de los grandes déficits de este papado. Una vez llegó a decir que el feminismo es como el machismo con faldas. Luego se arrepintió y dijo que había sido pues, de manera precipitada. Sí. Pero bueno, pues de ahí... Una última cuestión, muy breve, si puede ser, señor Tamayo. El cristianismo nace en unas tierras que ahora están asistiendo a un genocidio. Israel
no digo el pueblo judío, digo Israel, está ahora mismo masacrando, matando a decenas de miles de mujeres, de niños, de hombres. ¿Hay algún significado que la tierra que alumbró un mensaje de paz y de concordia sobre el prójimo esté ahora atravesada por este odio? Sí, yo creo que tiene una explicación, y es el trasfondo religioso del genocidio de Netanyahu contra el pueblo de Gaza. Trasfondo religioso, ¿por qué? Porque es que si ustedes observan la secuencia y la evolución de esta situación desde el 7 de octubre del 2023, si ustedes observan, se ha pasado primero del sionismo, que es esta doctrina que dice que el Palestina es del pueblo de Israel, por eso de pueblo elegido, tierra prometida. Del sionismo se ha pasado al colonialismo, del colonialismo al genocidio, del genocidio ahora mismo a la limpieza étnica. Y todo eso está basado en una serie de textos de la Biblia hebrea que deben ser interpretados a la luz de la no violencia y de los derechos humanos, y no a la imagen de ese Dios que justifica la violencia contra quienes no creen en él. Pues aquí lo dejamos, así de una conversación más que entrevista, interrogatorio muy interesante. Queda convocado para cuando estemos aquí para hablar del libro de Pedro Cuartango sobre la existencia de Dios o la idea de Dios. El libro se titula El enigma de Dios. El enigma de Dios, porque Dios es un enigma, entiendo, ¿no? Es un enigma. Bueno, pues Juan José Tamayo, vamos, como hacemos siempre cuando acabamos una entrevista con un autor, a enseñar a la cámara el libro. El cristianismo o cristianismo radical de Juan José Tamayo. En editorial, la editorial es Trota, con 2 T's. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta, yo creo que en mayo vamos a hacer el encuentro, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí el primer tramo de la noche, la portada. En 5 segundos tan solo comenzamos a analizar la actualidad de este jueves 27 de febrero.